Bueno, muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es María Paula Gómez, tengo 23 años y soy estudiante de la sede de Bucaramanga. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de Ingeniería de Sistemas. En cuanto a mi ámbito laboral, trabajo para talento humano en una empresa de tecnología y pues espero poder conocer mucho de las bases de datos dentro de esta materia. Bien, empecemos por la evolución histórica de las bases de datos. Eh, Como podemos ver, las bases de datos pues han evolucionado de manera significativa a lo largo del tiempo, pasando de ser ya como tal archivos físicos a sistemas avanzados, ya sea en la nube o con inteligencia artificial. Bueno, tenemos varias etapas importantes en la evolución de la base de datos. Entonces tenemos la década de entre los 50 y los 60. Entonces en este caso se usaban archivos físicos y estructuras jerárquicas y los datos se almacenaban en grandes computadoras y no existía un lenguaje estándar para acceder a ellos. Ya después de esto pasamos a 1970, donde pues ya se introduce el modelo relacional y el lenguaje SQL. Con esto ya pues se revoluciona la forma de gestionar los datos y pues muchas empresas empiezan a adoptar estas técnicas. De entre 1990 al 2000 aparecen bases de datos distribuidas, el concepto de NoSQL, y esto pues ayuda a manejar grandes volúmenes de datos en todo lo que son las aplicaciones web como tal. Ya si hablamos de la actualidad, em, las bases de datos, bueno, se incorporan a estas bases de datos la parte de la nube, la parte de Big Data, toda esta parte de inteligencia artificial y de bases de datos autónomas. La idea es que con esto se optimiza el rendimiento sin la intervención humana. Bueno, tenemos conceptos básicos relacionados a las bases de datos, entonces digamos que para entender el mundo de las bases de datos es importante conocer algunos de estos conceptos fundamentales. Entonces, primeramente tenemos el modelo de bases de datos. Entonces, tenemos el modelo relacional. En el modelo relacional se organizan los datos en tablas con filas y columnas. Se utiliza el SQL para la gestión de datos y un ejemplo de esto es el SQL Server. Tenemos el modelo no SQL. Este, a diferencia del anterior, no sigue estructuras de bases de tablas. Esto le da mayor flexibilidad. Entonces, en estas se dividen en documentos, claves de valor, bases de datos de columnas anchas y grafos. Y por último, tenemos el modelo orientado a grafos. Este, digamos que es ideal para manejar relaciones complejas entre datos. Este se usa en redes sociales, motores de recomendación y toda la parte de ciberseguridad. Nuestro segundo concepto es la normalización en bases de datos. Entonces tenemos la primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal, que es entonces nuestro 1FN, que es nuestra primera forma normal, evita la duplicación de los datos. Nuestro segundo, que es 2FN, que es la segunda forma normal, asegura que los datos dependan de la clave primaria. Y nuestro 3FN, que es tercera forma normal, elimina las dependencias transitivas para mejorar la eficiencia como tal. Nuestro tercer concepto es transacciones y ACID. Entonces tenemos como primero atomicidad. La transacción, en este caso, la transacción se ejecuta completamente o no se ejecuta, alguna de las dos. El segundo es consistencia. Esto garantiza que los datos permanezcan válidos. El tercero es aislamiento. Una transacción no debe afectar la ejecución de la otra. Y el último que tenemos es durabilidad. Los cambios se guardan de forma permanente. Y pues estos son los conceptos claves, digamos que para la gestión eficiente de bases de datos y pues la aplicación en las distintas áreas.
Bien, aquí tenemos algunas tendencias actuales en las bases de datos. Digamos que las bases de datos han evolucionado para soportar grandes volúmenes de datos y para pues ya hacer procesos mucho más automatizados. Entonces, en las principales tendencias tenemos bases de datos en la nube. Entonces tenemos empresas como Amazon, como Google Cloud, como Azure, que ofrecen bases de datos escalables y seguras. Esto también hace que eviten que las empresas tengan que invertir en una infraestructura física como tal para tener sus bases de datos. Estas empresas lo que hacen es eso. Lo segundo que tenemos es Big Data y bases de datos no SQL. Entonces, como decíamos, estos manejan grandes volúmenes de datos en tiempo real. Por ejemplo, tenemos la parte de Google Big Table que utiliza toda esta parte. Y por último, tenemos inteligencia artificial y bases de datos autónomas. Como lo decíamos, la idea de estas bases de datos autónomas es que optimizan ese rendimiento de las bases de datos sin la intervención humana. Y pues la parte de la IA ayuda a mejorar la seguridad, rendimiento y escalabilidad. Y pues estas tendencias están transformando la forma en la que las empresas, en este caso las más grandes empresas, gestionan los datos como tal. Muy bien, si nos vamos a un ejemplo en el cual se utilizan las bases de datos, tenemos el claro ejemplo de cuando tenemos los sistemas de reservas de vuelos. ¿Cómo funcionan estos sistemas? El usuario busca un vuelo dentro de la aplicación, dentro de la página web. La base de datos consulta la disponibilidad de ese vuelo en tiempo real. Entonces se realiza una transacción ACID para asegurar que el asiento no sea reservado por otro usuario al mismo tiempo. Entonces la base de datos tiene que irse actualizando en tiempo real. La reserva se guarda en la base de datos relacional em, y en caso de que haya cambios, esta siempre se actualiza la información y la idea es que no queden inconsistencias, que la actualización quede de la forma en la que pues debe quedar. Como les decía, pues en caso de cambios, la idea es que no haya inconsistencias como tal. Entonces, aquí nos damos cuenta que esto es un ejemplo en el que las bases de datos facilitan las operaciones en tiempo real y garantizan la integridad de la información, es decir, garantizan que los mismos dos usuarios no compren los mismos vuelos, el mismo asiento y garantiza que realmente la información esté actualizada en tiempo real. Ya por último, nuestras conclusiones. Digamos que las bases de datos, como nos podemos dar cuenta, juegan un papel fundamental en toda esta parte de gestión de la información, en todo este mundo que es que ya es completamente digitalizado. Entonces, los puntos claves son que nos permiten almacenar y recuperar los datos de manera eficiente. La parte de la normalización y el principio de ACID garantizan la integridad y la seguridad. También, como podíamos ver, las tendencias actuales como toda la parte de guardar los datos en la nube y toda la parte de inteligencia artificial optimizan el rendimiento de las bases de datos. Y por último, las bases de datos están presentes en todos los sectores, desde la parte de la banca hasta sistemas de reservas, de salud. Entonces, esto hace que sean fundamentales y muy importantes. Gracias a la evolución que han tenido, pues podemos manejar los datos de forma más segura, escalable y automatizada como tal. Bueno, estas son algunas referencias utilizadas para desarrollar la presentación. Muchas gracias por atención y por su tiempo.